Muy buenos días a todos. El Consejo Chileno para las Relaciones Internacionales les da la más cordial bienvenida a un nuevo encuentro titulado Diplomacia y Plurinacionalismo Constitucional. Saludamos muy especialmente a nuestros destacados expositores de hoy, la señora Marisol Peña, abogada y profesora de Derecho en la Universidad del Desarrollo y ex ministra del Tribunal Constitucional, y el señor José Rodríguez Elizondo, ex embajador, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad de Chile y Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales 2021. A continuación dejo con ustedes a don Hernán Felipe Errázuriz, presidente del Consejo Chileno para las Relaciones Internacionales, quien les dará un saludo de bienvenida. Bueno, bienvenido, muchas gracias por asistir para tratar el tema, yo creo que es muy importante, que es la diplomacia constitucional, cómo juegan los distintos poderes del Estado. Esa parte va a ser desarrollada por Marisol Peña. También el plurinacionalismo, que ya es difícil de pronunciar, plurinacionalismo me cuesta mucho, que tenemos a Pepe Rodríguez para que lo desarrolle. No podemos encontrar mejores expositores en la plaza que ellos. Además, son personas muy comprometidas con el Consejo, a quienes les agradezco especialmente. No tuvieron duda en acompañarnos y han preparado magníficas exposiciones por lo que me han anticipado. Así que muchas gracias a ellos. Los dejo con ustedes para que nos informen sobre todo esto de acuerdo al proyecto constitucional que está actualmente ya concluido, solamente en una etapa muy final de las disposiciones transitorias. De adelante, Marisol. Muy buenos días. Gracias, Hernán Felipe, por esta invitación. Feliz de compartir esta mañana estas reflexiones junto a nuestro destacado Premio Nacional José Rodríguez Elizondo. Saludo a tantos amigos que veo ahí en la pantalla y sinceramente me siento muy honrada de estar por primera vez en lo que podríamos llamar la testera virtual, esta vez del Consejo Chileno de Relaciones Internacionales, porque normalmente estoy ahí, igual que ustedes, sentada dentro del público. Pero en fin, Hernán Felipe me ha invitado a exponer este tema de la Constitución y la diplomacia constitucional y particularmente cómo podríamos visualizar la forma en que el borrador de nueva Constitución, así me voy a referir al proyecto de aquí en adelante, recoge lo que podríamos decir los lineamientos básicos de la política exterior futura de Chile. Entonces, he preparado una exposición breve para dejarle el espacio correspondiente a Pepe, que tiene dos partes. En primer lugar, en la primera parte pretendo responder a la pregunta si es frecuente que las constituciones regulen la política exterior del Estado o consignen los principios de lo que podríamos denominar hoy día una diplomacia constitucional. Y la segunda pregunta que pretendo responder es ¿cómo aborda el borrador de nueva Constitución que ya va a estar afinado hacia el 4 de julio de este año, dichos principios y dichos lineamientos? Lo primero es que cuando uno efectúa un examen a nivel del derecho comparado, puede darse cuenta que desde el punto de vista de lo que son las constituciones latinoamericanas de última generación, y entenderé por tales todas aquellas posteriores al año 1990, son los preámbulos, preferentemente, los que suelen contener alusiones a principios que van a informar la política exterior del respectivo Estado. Por lo tanto, las menciones más frecuentes en un rápido examen de esas constituciones latinoamericanas posteriores al año 90, de los preámbulos respectivos, nos permite concluir que los valores más mencionados en los preámbulos son, la vocación a la paz y a la integración de la comunidad latinoamericana. Se agregan otros
como por ejemplo la importancia de los principios de no intervención y autodeterminación de los pueblos, la garantía universal e indivisible de los derechos humanos, la democratización de la sociedad internacional y el desarme nuclear, el equilibrio ecológico, la libre determinación de los pueblos. Y aquí he hecho un resumen fundamentalmente de las constituciones venezolana del año 99, de la colombiana del año 91, de la ecuatoriana del año 2008, de la boliviana del año 2009 y la de República Dominicana del año 2015. Sin embargo, cuando uno observa las constituciones europeas, podemos ver que los preámbulos suelen ser mucho más escuetos, aun cuando también encontramos ciertas menciones a principios básicos de la política exterior, y así eligiendo dos constituciones que han tenido procesos constituyentes bastante simbólicos a esta altura en la historia del mundo, como es la de Sudáfrica de 1996, tenemos que su preámbulo destaca la necesidad de que el Estado ocupe un lugar soberano en el concierto de las naciones. Mientras que la Constitución de Nepal, que es otra que también fue el fruto de un proceso constituyente muy destacado del año 2015, consigna la aspiración a la paz perpetua, como emulando el clásico libro, ¿verdad?, de Kant, y el derecho a la autonomía, independencia, soberanía e integridad geográfica. Sin embargo, en este mismo grupo de constituciones, constituciones de última generación, tanto otras latitudes, Sudáfrica, Nepal, como también en las constituciones latinoamericanas, podemos ver una tendencia que es muy clara en las constituciones de última generación, que es a consignar principios generales que orienten las políticas del Estado. Y suelen consignarse estos principios generales en materia económico-social, en materia de medio ambiente y recursos naturales, en materia de seguridad y también en materia de política exterior. Y entonces vemos que las menciones contenidas en el mismo grupo de constituciones que he examinado para efectos de esta presentación tienen que ver, en el caso de Nepal y de República Dominicana, con la declaración del régimen fronterizo como un tema de interés nacional. A eso Nepal le agrega ciertos principios fundamentales del Estado que deben orientar las relaciones internacionales, como la igualdad soberana, la protección de la soberanía, la independencia, la integridad territorial, los intereses nacionales del país y promover el prestigio nacional en la comunidad internacional. Pero probablemente lo que más destaca en el derecho comparado es ya derechamente la introducción, ya no solo en el preámbulo, sino que en la parte normativa, en el articulado de la Constitución, de un capítulo especial destinado a orientar lo que deben ser en el futuro las relaciones internacionales del Estado, y esta tendencia se observa muy claro en la Constitución colombiana del año 91 y en la ecuatoriana del año 2008. En el caso de Colombia, los principios que consignan o que incluye este capítulo especial tienen que ver con la entrada en vigor de los tratados internacionales en el orden jurídico interno, con la creación de una comisión asesora de relaciones exteriores como órgano consultivo del presidente, con la promoción de la internacionalización de las relaciones políticas, económicas, sociales y ecológicas, y con la promoción de la integración económica, social y política con las demás naciones y especialmente con los países de América Latina y el Caribe. Y en el caso de Ecuador, el capítulo especial sobre relaciones internacionales tiene 3 párrafos. Principios de las relaciones internacionales, que recoge prácticamente lo que hoy día encontramos en la Carta de la ONU. En segundo lugar, el régimen aplicable a los tratados e instrumentos internacionales. Y tercero, una mención especial a la integración latinoamericana. Con este marco de derecho comparado, veamos ahora y tratemos de comparar qué es lo que se contiene en el borrador de nueva Constitución. Y quiero dividir esta materia en 3 puntos. En primer lugar,
en materia de principios constitucionales, en segundo lugar desde el punto de vista institucional y en tercer lugar desde el punto de vista de las competencias de las nuevas autonomías territoriales que se crean. Veamos en materia de principios constitucionales. Llama la atención aquí dos normas novedosas que no se contienen en la regulación constitucional actual. Primero, una que se denomina recepción e integración del derecho internacional de los derechos humanos, que desde el punto de vista de las fuentes del derecho le da rango constitucional, no solo a los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentran vigentes, sino que además a los principios generales del derecho internacional de los derechos humanos. Piensen ustedes en principios como el pro persona o el principio de progresividad o no regresión. Y también tendrían rango constitucional los elementos del derecho internacional consuetudinario. Se agrega que el Estado tiene también la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos conforme a las normas y principios del derecho internacional de los derechos humanos, al mismo tiempo que debe prevenir, investigar, sancionar y reparar integralmente las violaciones a los derechos humanos. Y me parece a mí que siguiendo el lineamiento del constitucionalismo contemporáneo, este borrador incorpora también principios orientadores de las relaciones internacionales que podemos descomponer en dos. En primer lugar, que las relaciones internacionales de Chile se fundan en un conjunto de principios que han sido los que han definido clásicamente nuestra política exterior: el respeto al derecho internacional, los principios de autodeterminación de los pueblos, de no intervención en asuntos que son de jurisdicción interna de los estados, el multilateralismo, la solidaridad, la cooperación, la autonomía y la igualdad jurídica entre los estados, se afirma el compromiso con la promoción y respeto de la democracia, con el reconocimiento y protección de los derechos humanos, la justicia social, la convivencia y solución pacífica de los conflictos, el respeto y promoción de los derechos de los pueblos y naciones indígenas, todo ello conforme al derecho internacional de los derechos humanos. Entonces, hay una primera parte de estos principios de relaciones internacionales que constitucionaliza, podríamos decir, lo que han sido los principios claves de nuestra política exterior hasta ahora. Pero hay una segunda mención que es absolutamente novedosa y en virtud de la cual se declara América Latina y al Caribe como zona prioritaria de las relaciones internacionales, junto al compromiso de mantener a la región como una zona de paz y libre de violencia, con impulso a la integración regional, política, social, cultural, económica y productiva entre los estados, facilitando al mismo tiempo el contacto y la cooperación transfronteriza entre pueblos de distinta naturaleza y particularmente los pueblos indígenas. Quiero llamar la atención, no es igual esta declaración de América Latina y el Caribe como zona prioritaria de las relaciones internacionales, que más bien sería objeto no de una política de Estado, sino que de la política que impulsara cada gobierno en un momento histórico determinado, con lo que establecen otras constituciones en orden a promover la integración latinoamericana, que es algo distinto. No es definir una zona determinada del planeta como el objeto prioritario de nuestras relaciones internacionales. Dije que me iba a referir a un segundo aspecto del borrador de nueva constitución en materia política exterior, que son los aspectos institucionales. Desde luego, en este punto se mantiene la potestad del presidente de la República de conducir las relaciones exteriores junto con la de negociar, concluir, firmar y ratificar los tratados internacionales y asimismo su facultad para nombrar los embajadores y agentes diplomáticos como funcionarios de su exclusiva confianza, tal como sucede hasta hoy. Se elimina, sin embargo, una norma, una frase contenida en la actual Constitución que obliga al presidente a suscribir, negociar, concluir y ratificar tratados que estime conveniente para los intereses del país. Eso desaparece. Se agrega, cosa que no existe hasta hoy, que el presidente debe hacer cumplir los tratados al igual que la Constitución y las leyes, y se consigna que la aprobación de los tratados, que hoy día está sometida al Congreso Nacional, se sujetará a los trámites de una ley de acuerdo regional.
La particularidad de este nuevo tipo de leyes es que en ellas no solo intervendrá, digo, el Congreso de Diputados y Diputadas, sino que además la Cámara de las Regiones, en circunstancia que la mayoría de la producción legislativa en este borrador de nueva Constitución va a estar concentrado en el Congreso de Diputados y Diputadas. Se agrega dos normas muy, diría yo, distintas a lo que existen actualmente, muy novedosas, en el sentido que los tratados de instrumentos de inversión o similar exigen que al momento de ser negociados, el presidente procure que las instancias de resolución de controversias sean preferentemente independientes, permanentes, imparciales e independientes. Yo no me imagino realmente que si un tratado de libre comercio que se está suscribiendo remite en algún aspecto relacionado con los problemas de la inversión extranjera al CIADI, haya que consultarle al presidente de la República si producto de su evaluación el CIADI es una instancia realmente independiente, permanente, imparcial, etcétera. Por lo tanto, esta es una norma novedosa que llama mucho la atención y de la cual no he encontrado registro en el derecho comparado similar. Lo mismo se agrega una norma nueva, según la cual las personas mayores de 16 años de edad, en el porcentaje requisito que defina la ley, tendrán una iniciativa popular para solicitarle al presidente de la República la suscripción de tratados internacionales de derechos humanos, de los cuales Chile hasta este momento, o hasta ese momento, no se aparte. Y termino con el último punto que yo creo que enlaza perfectamente con la visión que va a entregar a continuación Pepe Rodríguez Elizondo. Competencia de las entidades territoriales que en el borrador de nueva Constitución van a ser las regiones autónomas, las comunas autónomas, las autonomías territoriales indígenas y los territorios especiales. Fíjense ustedes que respecto de las regiones autónomas, se dispone que ellas podrán participar en acciones de cooperación internacional dentro de los marcos establecidos por los tratados y los convenios vigentes en conformidad a los procedimientos establecidos en la Constitución y las leyes. Es decir, generar vínculos directos, aunque en el marco de tratados y convenios vigentes, con otros estados. Las regiones y comunas autónomas que estén ubicadas en zonas fronterizas podrán vincularse con las entidades territoriales limítrofes del país vecino y establecer programas de integración y cooperación en diversas áreas como la conservación del medio ambiente. Nada se dice que ello deba ser en términos congruentes con la política exterior que rige para todo el Estado. Sobre este punto quisiera señalar que me vino a la memoria aquella famosa frase de Anthony Giddens que de cara a la globalización a veces las naciones se muestran demasiado pequeñas y otras veces demasiado grandes. En este último caso se insta a que sean las unidades territoriales las que se desplieguen también con vínculos propios en el mundo globalizado. Pero si un Estado quiere conservar su carácter unitario, pareciera evidente que ello debe ser en forma congruente con los lineamientos de la política exterior general del Estado, cosa que la Constitución omite en este punto. Y termino diciendo que si bien no se establecen potestades como las que he mencionado para las regiones y comunas autónomas en orden a vincularse directamente con otros estados en materia internacional, para el caso de las autonomías territoriales indígenas y para los territorios especiales, como será Rapa Nui y la isla Juan Fernández, no debe olvidarse que los pueblos y naciones indígenas en el borrador de nueva Constitución tienen derecho a la autonomía y al autogobierno, por lo que creo que no es desacertado pensar que podrían establecer vínculos propios de cooperación e integración con otras entidades similares. Sabemos, por ejemplo, que el pueblo mapuche tiene una importante comunidad al otro lado de la cordillera en Argentina, y por qué no pensar entonces que en virtud de sus facultades de autogobierno pueden generar lazos, vínculos propios de cooperación e integración con
con aquellos entes, ¿verdad?, de la misma naturaleza que estén situados en los países vecinos. Por lo tanto, en resumen, terminaría diciendo que si bien se mantienen algunas líneas matrices de lo que existe actualmente en la Constitución vigente, que se incorpora parte del constitucionalismo contemporáneo con principios que orientan las políticas exteriores del Estado, sí tenemos bastantes novedades que a mi juicio no son propias de una política de Estado, sino que son propias de los énfasis que en materia de política exterior cada gobierno vaya decidiendo conforme a los síntomas, conforme a los desafíos que cada Estado vaya teniendo en un momento histórico determinado. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, profesora. Presidente, ¿quiere decir algo? Nada. Perfecto. Aprovecho de comentarles que posterior a las conferencias habrá un espacio para preguntas de la audiencia, las cuales en honor al tiempo solicitamos desde ya que sean concretas y precisas, y pueden solicitar la palabra a través del chat que se encuentra en la parte inferior de esta ventana de Zoom. Entonces, a continuación, le damos la palabra al señor José Rodríguez Elizondo. Gracias, Fernanda. Muy buenos días, querido presidente, Marisol, estimados amigos. Marisol me ha despejado un vasto campo del campo jurídico internacional para abocarme a lo nuestro, que es la política y las relaciones internacionales. Yo quiero plantearles a ustedes en un plan de exposición amplio el tema bajo la luz de la indiferencia inicial con que se acogió esta idea de la plurinacionalidad, o mejor dicho, la no consideración de esta idea. Las fuentes del concepto, las fuentes hipotéticas, porque no hay nada claro con respecto a esto, la reacción tardía que se produjo con la plurinacionalidad, sobre todo después de la reunión frustrada de Evo Morales en el Perú para forjar una América Latina plurinacional, y la actual encrucijada en que estamos cuando ya esto ha sido aprobado por el Pleno y está en el borrador sobre el cual tenemos que pronunciarnos. En ese sentido, yo quiero decirles a ustedes, y que no se tome como autorreferencia, sino como cosa académica, en septiembre, octubre de este año empezamos a tratar el tema en nuestro núcleo de la Facultad de Derecho, porque nos llamó poderosamente la atención el fenómeno de la incidencia de la plurinacionalidad en la política exterior y en la política de defensa del Estado. Es decir, en los rubros que son propios de dos instituciones permanentes del Estado nacional. La pregunta nuestra es, bueno, ¿cómo va a operar un Estado nacional en relaciones internacionales y en defensa cuando ya se fragmenta la nación en 11 naciones? En ese sentido, entonces, había de partida como hipótesis de trabajo la incidencia estratégica en las agendas de Cancillería y de defensa. De ahí derivaba la incidencia en la política, en la diplomacia vecinal y en los tratados internacionales. Después, el continuo que yo siempre he planteado en mis libros entre la diplomacia, la estrategia y la geopolítica, a partir de la base de que la geopolítica es un asunto bastante ignorado en nuestros especialistas en política exterior oficial. Y por último, contemplé la necesidad de asomarnos al pensamiento marxista-leninista, que es otro rubro bastante ignorado en nuestros politólogos y especialistas en defensa y en diplomacia. Y simplemente voy a tomar un párrafo de las obras escogidas de Lenin para darles a ustedes una imagen de lo que está en juego. Porque Lenin en 1914, antes de la revolución bolchevique, ya contemplaba el tema de la plurinacionalidad bajo el título Naciones abigarradas dentro de un Estado. Y dice lo siguiente en su folleto, El derecho de las naciones a la autodeterminación. La autodeterminación, por autodeterminación de las naciones se entiende su separación estatal de las colectividades nacionales extrañas, se entiende la formación de un Estado nacional independiente. Pero caramba, con estos antecedentes ya nosotros nos dedicamos a publicar en nuestra revista el tema, pero además estaba en el programa del candidato triunfante. Pasó por la comisión respectiva de la convención,
y se aprobó en el Pleno sin reacción de quienes a mi juicio debían opinar. Aquí yo me encontré entonces con algo que viene siendo reiterativo en mis trabajos. Esa premonitoria advertencia de Mario Góngora, entrevistado por Raquel Correa en el Mercurio, cuando dijo que después de ser el país ultrapatriótico con motivo de la victoria en la Guerra del Pacífico, en el siglo XX territorialmente alcanza límites que siente naturales, haciéndose indiferente a problemas de política exterior, delegando su solución en funcionarios o en las Fuerzas Armadas. Entonces acá nosotros nos encontramos con que la plurinacionalidad forjaba una especie de vuelta de carnero del aforismo que llegamos aprendiendo en nuestras facultades de Derecho. Los hechos generan el derecho, pero no el derecho genera los hechos. Y aquí estábamos frente a la creación de naciones paralelas a la chilena nacional por mayoría de votos, frente a la posibilidad de crear nuevas naciones por ley, frente a la homologación como naciones de comunidades del 10.2%, como son los mapuches, con comunidades y afrodescendientes sin incidencia demográfica. ¿Qué tal cantidad de hechos creados por normas jurídicas de rango constitucional? Los efectos previsibles para nosotros en nuestro programa nos parecieron obvios. No podíamos decir que esto fortalecía al Estado chileno. Y si nosotros consideramos que todo país, después de una guerra victoriosa, configura una situación geopolítica amagable o delicada, nos parecía que no había nada más grave para un país victorioso en algunas guerras que ser debilitado en su núcleo estatal. Por lo tanto, vimos que esto fortalecía sentencias centrífugas, desmembramientos como aquello que pronosticaba Lenin en el año 1914. Y por lo tanto, activaba peligros larvados o generaba peligros que no existían para nuestro país. La pregunta lógica era, ¿y las fuentes dónde estaban? Para ser objetivos, las fuentes no estaban, porque interrogados los convencionales con respecto a las fuentes, nadie dio una respuesta concreta. El más sincero de todos los convencionales fue un intelectual que dijo que era un concepto en construcción. Por lo tanto, había que buscar otras fuentes soslayadas o subrepticias en el discurso de los convencionales. Entre ellas primaba un par de resoluciones de Naciones Unidas. Concretamente, la más citada era la 61/295 del 2007 sobre los derechos de los pueblos indígenas. Marisol la conoce perfectamente. Y en el artículo 46, después de toda una larga enumeración de derechos de los indígenas sobre autodeterminación, autonomía, etc., dice el artículo que esto no autoriza o alienta acción alguna encaminada a quebrantar o menoscabar, total o parcialmente, la integridad territorial o la unidad política de estados soberanos e independientes. Caramba, eso nunca se citó cuando se invocaba la resolución de Naciones Unidas. Este parrafito del artículo estaba absolutamente soslayado. Otro recurso que se usaba a manera de fuentes era lo que podríamos llamar la amalgama. Se amalgamaba la plurinacionalidad con la interculturalidad, con la descentralización, con la regionalización, adjetivos calificativos a los cuales nadie se podía oponer. Por lo tanto, diciéndolo en criollo, esto pasó colado. ¿Cuál era el objetivo de este soslayamiento, a mi juicio? Plantear como anodino en términos de poder estatal el concepto de la plurinacionalidad. En segundo lugar, y me parece que tácticamente era más importante, soslayar que la fuente inmediata de la plurinacionalidad estaba en el libro Comunidad, Socialismo y Estado Plurinacional de Álvaro García Linera,
publicado y presentado en el año 2015 en nuestra Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Según los editores chilenos de este libro, el autor era un marxista, indianista y humanista radical, y nos daban la noticia de que Bolivia hoy es uno de los más importantes centros generadores de teoría y conocimiento político en el mundo. Yo tengo muy buenos amigos bolivianos a los cuales estimo mucho, pero me parece que ellos también van a considerar que esto es una exageración. Entonces, lo que nunca se ha hecho hasta el momento es asumir cuáles son las tesis principales de este libro de García Linera, que no por nada fue vicepresidente de Bolivia, siendo presidente Evo Morales. Y yo les he hecho una pequeña sinopsis de las tesis principales de este libro de García Linera, que se editó en 500 ejemplares. Es inencontrable en librerías. La editorial se llama Desconcierto. En primer lugar, sobre los indígenas, dice que son, comillas, la fuerza motriz de la construcción del Estado plurinacional. La base de un bloque histórico nuevo que comprenda sindicatos campesinos, núcleos obreros, estudiantes e intelectuales. Se refiere al colonialismo y al neoliberalismo como factores que bloquean la unidad de los pueblos, pueblos en plural. Se refiere a que el objetivo es la reivindicación del socialismo, comillas, en un escenario de guerra social total. Agrega, comillas, hoy el Estado-Nación no importa, debemos mirarnos como continente. Y aquí viene a cuento lo que nos dijo Marisol hace poco. La fijación de la política exterior chilena en un sector determinado del planeta. Y aquí viene, a mi juicio, la tesis más aplicable a nosotros del libro de García Linera. Ninguna constitución fue de consenso. Al juicio de García Linera, el consenso en materia constitucional es una, comillas, ilusión. Mi conclusión a todo esto es que bajo el poncho de la teoría que hemos analizado se encuentra la reivindicación boliviana marítima, y no es una suposición. En el mismo libro lo dice García Linera. Comillas, todo esto que yo planteo en el libro, dice, comillas, obligatoriamente pasa por la solución del tema marítimo. Bueno, aquí entonces se me planteaba la paradoja más grande de toda esta teorización. Lo plurinacional dependía de la solución de un problema nacional boliviano. Comprendan ustedes entonces por qué me llamó poderosamente la atención la falta de reacción oficial en nuestro país. No hubo reacción política, diplomática, de inteligencia y ni siquiera periodística. Y mientras tanto, se tramitaba en la Corte Internacional de Justicia la demanda boliviana para que nosotros negociáramos con ellos una salida soberana al mar. El fallo se produjo en el año 2018 y a juicio de muchos chilenos solucionó definitivamente el concepto de Bolivia, que este es el prurito juridicista que yo he recusado amistosamente en muchos de nuestros diplomáticos. Porque yo planteé inmediatamente en ese momento que esto no se podía concebir así, que el irredentismo boliviano había calado profundamente en los bolivianos y que se iba a operar de otra manera, que Evo Morales iba a buscar otra estrategia para seguir con su lema de que Chile le cediera una parte soberana de su territorio y de su mar. Y entonces vino lo que podemos llamar el cumplimiento de la ley de Murphy. Si algo malo puede suceder, pues sucederá y sucedió. Y sucedió en Perú. En el Perú, Evo Morales convocó a sus adeptos a una convención macro en el Cusco, sede histórica del incanato, a una reunión plurinacional de organizaciones sociales para implantar o para dar origen a su teoría, la teoría de García Linera, de la América Latina plurinacional. Hubo aquí
en ese sentido, un precedente de los políticos peruanos que estaban al tanto de lo que se estaba fraguando. Estaban al tanto de lo que se estaba fraguando en el Congreso Unicameral peruano, y su Comisión de Relaciones Exteriores declaró a Evo Morales persona non grata por el siguiente motivo: en suelo peruano presta declaraciones respecto a temas sensibles que dividen a la población peruana, tales como la conformación de una asamblea constituyente para refundar el país. Y después, cuando ya estaba en trámite de convocar a esta reunión que se llamó RUNASUR, en ese momento 10 ex cancilleres y ex vicecancilleres históricos de Torre Tagle, de la Cancillería peruana, hicieron una denuncia en Lima que fue informada de la siguiente manera: 10 ex cancilleres y vicecancilleres exigen a las autoridades del país adoptar, comillas, inequívocas medidas que impidan la ofensiva no autorizada y perniciosa reunión de RUNASUR, el bloque de movimientos sociales latinoamericanos que impulsa Evo Morales, prevista de celebrarse en el Cusco los días 20 y 21 de diciembre del año pasado. Según esta denuncia, comillas, se trata de un proyecto geopolítico transnacional para dejar de lado a los estados, su respectiva soberanía e independencia y, desde luego, los regímenes democráticos existentes. El objetivo estratégico, entonces, era fundar desde el Cusco una América Latina plurinacional, cuyos actores serían pueblos indígenas, obreros, profesores, campesinos y académicos. La misma tesis de García Linera. El efecto buscado, y esto lo dicen los ex cancilleres peruanos, comillas, desmembrar al Perú, otorgando a Bolivia una salida soberana al Pacífico y así conformar una nación aymara como extensión territorial boliviana. Aquí voy a hacer un paréntesis porque en el Perú se asumió que era el Perú el que tenía que ceder territorio litoral en el marco de esta ofensiva estratégica plurinacional de Evo Morales, pero perfectamente podía ser Chile, y así lo dejó en claro el presidente peruano interrogado por CNN en una entrevista posterior. Dijo: yo soy partidario del mar para Bolivia, pero no de entregar mar peruano. Y esto lo aclaró además la vicepresidenta Boluarte del Perú, diciendo que en ningún momento el presidente peruano había ofrecido mar peruano. Es decir, lo que se estaba planteando era que a través de este evento en el Cusco se formalizara políticamente la presión sobre Chile para que se diera territorio y mar. Si ustedes piensan que el efecto estratégico del Tratado de 1929 con el Perú fue mantener la contigüidad geográfica entre el Perú y Chile, aquí lo que estaban defendiendo estos 10 cancilleres y ex vicecancilleres peruanos era el Tratado de 1929, nada menos. Por lo tanto, ellos salieron a la denuncia de Evo Morales para defender un tratado bilateral con Chile, un aspecto no menos importante de todo lo que estamos tratando. Y entonces aquí, por eso yo digo, ¿por qué no hubo algún pronunciamiento chileno sobre este tema? ¿Por qué nos limitamos a que los ex cancilleres, encabezados nada menos que por Alan Wagner, hicieran este planteamiento que tácita o implícitamente decía: defendamos el Tratado de 1929, este nuevo empeño de Evo Morales? Con esto que yo les he planteado, yo creo que nadie puede negar hoy día que la plurinacionalidad a la que estamos abocados para pronunciarnos en el plebiscito plantea un problema estratégico de política vecinal. Diplomáticamente afecta el sistema de tratado de 1904 con Bolivia y 1929 con el Perú. Geopolíticamente es funcional a los recuperacionistas bolivianos, a los que no se resignaron al fallo de la Corte Internacional de Justicia.
Y todo esto en un contexto en que el presidente peruano, Pedro Castillo, era funcional a esta estrategia de Evo Morales, en que tenemos conflictos delicados con la República Argentina y tenemos una tremenda animosidad de Nicolás Maduro contra el gobierno o los gobiernos de Chile. Entonces, lo que está pasando en nuestro país, a mi juicio, es lo mismo que denunció Bolívar hace 200 años, que íbamos a tener problemas con los pueblos originarios, pero que además íbamos a tener tendencias legislativas, y esto lo dijo en su discurso ante el Congreso de Angostura, por tibieza en el sentimiento nacional. Lo dice casi textualmente Bolívar, y yo los invito a que lean ustedes ese discurso famoso de Bolívar. Les recuerdo a ustedes algo que a lo mejor ignoran, que el castigo más grave que impuso el régimen del general Pinochet a los exiliados chilenos fue la privación de la nacionalidad. Yo estuve muy cerca de compatriotas a los cuales se les privó de la nacionalidad y me consta el sufrimiento intenso que tuvieron en su personalidad, en su alma. Es decir, se valoraba el sentimiento patrio en cualquier régimen. Por lo tanto, esto contrasta con el talante que estamos viendo en el momento actual de tibieza en el sentimiento nacional, que se expresa a través de múltiples demostraciones: el respeto a los símbolos nacionales, el respeto a la canción nacional, la desjerarquización de nuestra bandera en contextos en que se reúnan representantes de las otras naciones, como tendríamos que decir en el futuro. Y con esto yo les voy a plantear mis 6 conclusiones sintéticas, porque esto tengo que ser muy preciso. Primero, demasiado tarde advertimos la implicancia estratégica del concepto de plurinacionalidad. Segundo, el factor cultural funcional para que esto pasara de esta manera fue la polarización que explosionó en el país el 19 de octubre del 2019, que trajo un sentido de tibieza en el sentimiento nacional. Tercero, el concepto de la refundación como placebo de la palabra revolución, que ya perdió la magia que tenía en los años 60 y que sustituye la utopía futurista con base industrial de Marx, porque la utopía marxiana es una utopía futurista, se asienta en los progresos del sistema económico capitalista, para pasar a una refundación que es una revolución de soslayo basada en el buen vivir de los pueblos originarios. Por lo tanto, yo la llamo una revolución arcaica. En cuarto lugar, yo creo que esta es una revolución por vía constitucional, lo cual sí que es absolutamente original en el mundo. Las constituciones se hacen para preservar territorio, para preservar la fuerza de los estados, pero no para debilitar los estados. Y aquí tenemos que esta revolución por vía constitucional es atractiva a nivel mundial, porque de nuevo volvemos a ser un laboratorio del planeta. Quinta conclusión: el contexto geopolítico vigente implica un potencial de amenazas significativas para Chile. Sexta conclusión, y la última: en vez de la casa común retórica a la cual se nos ha acostumbrado a escuchar, lo que estamos edificando es la casa del refrán, una casa con muchas puertas, muy difícil de guardar. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a usted y a Marisol por sus interesantes visiones sobre este tema. A continuación abrimos el espacio para preguntas, las cuales, como mencionamos anteriormente, solicitamos sean concretas y precisas, y pueden solicitar la palabra a través del chat que se encuentra en la parte inferior de esta ventana de Zoom, y agradecemos también mencionar a quién se está dirigiendo la pregunta o si es para ambos. Y para comenzar, damos la palabra a la señora Soledad Alvear, exministra de Justicia y de Relaciones Internacionales de Chile. Bueno, muy buenos días. Agradezco a Marisol Peña y a José Rodríguez Elizondo por las presentaciones que han hecho, y a Ana Felipe Rasturi por la iniciativa de convocarnos a este encuentro. Mi pregunta es para los dos. Me parece que han expuesto con claridad los efectos que tienen
las autonomías, por una parte regionales y comunales, así como también los efectos que genera el concepto de plurinacionalidad, que está mencionado, como sabemos, en el artículo 1 de la propuesta del borrador de la nueva Constitución. José Rodríguez Elizondo nos ha explicado muy bien cuáles son los efectos que esto significa para la concepción del Estado, por una parte, y las debilidades que esto puede generar desde el punto de vista exterior y desde el punto de la política exterior, como así también de la política de defensa. Y se ha concentrado fundamentalmente en mencionarlo respecto del norte del país. Yo le quisiera consultar por una mirada de ustedes respecto de lo que pasaría en el sur del país, con los mapuches, que también han tenido relación con los argentinos, los mapuches en Argentina, y que ha generado incluso una reacción de Argentina frente a las expresiones de una ministra. Quisiera su opinión al respecto. Muchas gracias. Partimos con la profesora Marisol y después seguimos con el profesor José. Adelante. Muchas gracias. Primero, un cariñoso saludo para Soledad a través de este espacio virtual. Sabemos que ella a través de sus columnas de La Tercera ya ha levantado algunos de estos temas. Por lo tanto, creo que estamos en una convergencia de pensamiento respecto del peligro que significa desde la implementación de la política exterior. Efectivamente, como ella plantea, y quiero ser muy concreta, en el caso del sur, yo dije precisamente que solo hecho de que a las autonomías territoriales indígenas se les conceda gobierno y autogestión, lo cual luego el borrador lo baja diciendo que supone que tendrán autonomía política, administrativa y financiera. Es decir, no solamente podrán regirse por sus propias autoridades, sino que con arreglo a los recursos que generen y con las prioridades, ¿verdad?, que esos mismos gobiernos internos de las autonomías territoriales indígenas definan, hace suponer que si se une aquello a la potestad que les confiere el borrador, a precisamente en general a las entidades territoriales de relacionarse con otras entidades similares de los países vecinos, a mí no me cabe ninguna duda que un escenario más que posible es que tengamos una alianza mapuche en el sur del país, en la cual la cordillera de los Andes ni siquiera sea la frontera natural que hasta ahora ha sido, como para reivindicar una especie de un solo territorio mapuche, que por lo demás, recordemos, tiene que ver con una reivindicación histórica. Por lo tanto, la aprehensión de Soledad yo la comparto y quiero agregar solo un elemento. Cuando Pepe decía que en sus conclusiones que estamos siendo una especie de laboratorio del planeta, hace rato que lo vengo pensando y los invito a leer a Boaventura de Sousa Santos, particularmente su último libro, Descolonizando el Constitucionalismo, y los invito a leer el capítulo específico que se refiere al pluralismo jurídico, que claro, ustedes dirán, pero eso nos lleva a otro tema, al tema de la justicia indígena, pero es que realmente es una visión de lo que de Sousa Santos desde la Universidad de Coimbra en Portugal denomina las nuevas epistemologías del sur, donde los instrumentos constitucionales tienen que ser transformadores de las realidades sociales. Por lo tanto, se parte de la base que hasta ahora hemos tenido un Estado absolutamente colonialista, opresor de los pueblos indígenas, y que es necesario revertir esa situación, y me alegra la mirada de Pepe en analogía o en concordancia con el marxismo, porque es como la dictadura del proletariado, que hay que poner arriba
a los que hasta el momento han sido oprimidos para que ellos sean quienes en definitiva lideren un nuevo estadio de la vida, en este caso del pueblo chileno, en dignidad, en justicia social y en reparación histórica. Ahí me quedaría, Soledad. Gracias por tu pregunta. Bueno, yo saludo en Soledad su preocupación porque ella ha estado muy activa en este tema, como dice Marisol, y sobre todo porque Soledad ha sido canciller. Junto con Teodoro Rivera, que yo recuerde, han sido los dos ex cancilleres que han participado activamente en el análisis de la problemática implícita en la plurinacionalidad. Con respecto a su observación, yo quiero recordar simplemente de que en algún modo y como casi siempre en este problema somos tributarios, somos deudores de lo que planteó Fidel Castro en el marco de su revolución cubana. Fidel Castro, hijo de gallego, fue quien inició la gran ofensiva del neocolonialismo latinoamericano. Como Cuba fue la última nación en independizarse en 1990, 1991, sí, digo bien, Fidel Castro asumió una ideología marxista con denuncia no al capitalismo industrial, sino que al neocolonialismo. En este tránsito de Fidel Castro, llegó incluso a querer reventarle el 5º centenario al rey de España. El 5º centenario se topó con una agresiva reacción de Fidel Castro para reventárselo, del cual viene toda esta teorización de que nosotros todavía estamos en un estado neocolonial. Entonces, por eso yo planteé en algún momento que se planteaba en el libro de García Linera el neocolonialismo y el neoliberalismo como los factores a los cuales había que abocarse. En segundo lugar, yo aquí me encuentro con que el tratamiento nuestro del problema mapuche no ha sido especialmente inteligente. Estamos pasando del no reconocimiento constitucional a las comunidades mapuches a la homologación de la nación mapuche con la nación chilena. Es decir, hemos pegado un bandazo espectacular con respecto a los mapuches. En tercer lugar, que esto es fruto de un zigzagueo llamativo en nuestra historia. Por una parte, gracias al poeta español que vino a conquistarnos, Alonso de Ercilla, asumimos toda la épica, toda la leyenda de los héroes mapuches, las estatuas de Caupolicán. En el despacho de los comandantes en jefe del ejército está un tremendo mural con Lautaro como figura principal, pero al mismo tiempo, en la realidad, en el manejo político de la relación con los mapuches, no fuimos especialmente certeros. Y ahí tenemos toda una historia que fue incrementando su odiosidad. Yo no conozco ningún mapuche que se acepte como chileno. O sea, el mestizaje de los mapuches es una cosa, pero las tradiciones se mantuvieron y el gran sector de los mapuches habla de nosotros como los chilenos. Esa es una realidad que no manejamos. Por lo tanto, catalizado por el pensamiento de la Revolución Cubana, por los teóricos revisionistas del marxismo. Piensen ustedes que la base de la revolución para Marx era el proletariado industrial. La base de la refundación para los actuales es el indigenismo. Entonces hemos llegado en estos bandazos a esta alianza política bastante contradictoria entre rebeldes criollos modernos y una parte del pueblo mapuche que es la que está aprovechando la coyuntura para transformarse en una nación homóloga a la chilena con todas las perspectivas que hay en la teoría, perspectivas abiertas. Eso podría responderte, Soledad. Muchas gracias a ambos por sus respuestas y a Soledad por su pregunta. Tenemos una pregunta de Alejandro Jara. Muchas gracias. Gracias por la invitación, por la iniciativa, Hernán Felipe, y muchas gracias por las exposiciones que han hecho. Yo quiero centrarme en preguntar cuál es la racionalidad de declarar América Latina y el Caribe como una zona prioritaria en las relaciones exteriores de Chile. Yo entiendo que eso pueda tener mucho de poesía,
pero a la vez también puede ser un mensaje diciéndole al mundo que otras esferas como el Pacífico, con sus recursos mineros, pesqueros, etcétera, como la Antártica, como el espacio ultraterrestre, importante para una potencia astronómica, no son cuestiones que sean prioritarias. Puede tener esa consecuencia, es decir, cuando Chile sale a proteger y promover sus intereses en estas otras esferas, la posición de Chile sale bien excavada porque la Constitución declara que América Latina y el Caribe son zonas prioritarias. No sé si estoy hilando demasiado fino, pero me parece que esto no es congruente con la realidad geopolítica, económica de Chile, para no hablar de cómo Chile participa y juega en el contexto de una economía globalizada. Esto me parece a mí que es como salir a jugar un partido de fútbol con 8 o 9 jugadores en lugar de los 11 que tenemos derecho. Gracias. Sigamos el mismo orden, profesora. Alejandro, gracias por la reflexión, porque creo que más que una pregunta es una reflexión. Bueno, aquí en este foro hay por lo menos 2 ex cancilleres que estoy viendo, Hernán Felipe Errázuriz, Soledad, que ha hecho uso de la palabra, pero también hay un ex director jurídico de la Cancillería que es Hernán Salinas. Y yo tiendo a compartir esa preocupación. Si se declara América Latina como zona prioritaria desde el punto de vista de las relaciones internacionales, me pregunto cuál es la señal que estamos enviando a la Unión Europea, en circunstancias que uno de los tratados de libre comercio más importantes que tiene el país, en todo sentido, es el tratado con la Unión Europea. Por otro lado, sabemos que desde el punto de vista de la política exterior, desde los años 80 en adelante, Chile emprendió una importante apertura hacia la zona de Asia-Pacífico, que ha significado, ¿verdad?, un camino nuevo para exportaciones como la del krill y tantos otros productos hacia estados que se encuentran en esa zona geográfica. Y termino diciendo que en efecto lo que se diga en una constitución no es inocuo, porque lo que se dice en una constitución es una señal no solamente interna en cuanto es el marco de convivencia, sino que también es una señal inevitablemente externa, porque diseña de alguna manera el modo en que nos queremos relacionar con el resto de los estados. Y en ese sentido recordar, por ejemplo, que es una importante señal lo que viene señalando esta constitución o este borrador, en el sentido de que los tratados internacionales de derechos humanos tendrán rango constitucional, lo que ha sido recogido por prácticamente todas las constituciones de última generación y va a evitar que existan divergencias interpretativas entre los altos tribunales de nuestro Estado como hasta ahora ha ocurrido. Por lo tanto, nos acerca, con esto termino, a lo que se llama hoy día un bloque constitucional común o ciertos estándares comunes sobre los cuales podemos conversar. Pero indudablemente en tema de política exterior comparto íntegramente la preocupación de Alejandro sobre las señales negativas que esto pudiera importar. Bueno, totalmente de acuerdo con Marisol. Y es aquí donde viene lo que yo he planteado en mi exposición. La relativa ignorancia de los chilenos con respecto a la geopolítica, a los principios de la geopolítica. Aquello que Napoleón decía en alguna oportunidad como que la geografía determinaba la política de las naciones y no lo que decía la norma jurídica. Y esto es muy cierto porque la vecindad a veces es factor de guerras, es factor de conflictos más que factor de unión. Por lo tanto, la integración latinoamericana, que nace como la utopía de Bolívar, la verdadera utopía bolivariana, no ha podido fructificar hasta el día de hoy por razones de la coyuntura. La coyuntura actual hace que nuestra región latinoamericana tenga mejores indicadores económicos, más intercambio económico con otras regiones del mundo que con nuestros vecinos. Esto es un hecho. Por lo tanto, si una constitución en contra de la realidad plantea la poesía
y fija nuestra política exterior como la quiere fijar el borrador de la Constitución, simplemente está incurriendo en un acto gratuito, como decía Sartre, ¿no? Esto es un acto gratuito. ¿Qué significado tiene? Bueno, tiene el significado de que los otros países extrarregionales con los cuales vamos a negociar tengan una especie de barrera mental o de prejuicio con respecto a la confiabilidad de nosotros, de los chilenos, porque en nuestra Constitución no les damos prioridad a ellos, sino que a otros. Entonces, esto me parece a mí que es un idealismo, es un utopismo que no juega ningún rol positivo, pero que sí puede jugar un rol negativo desde el punto de vista del interés nacional. Bueno, hablo del interés mononacional. Muchas gracias a todos por sus intervenciones, y para ir cerrando con esta sección de preguntas, le damos la palabra al señor Adolfo Carafí. Tiene que reactivar su micrófono. Ahí. Bueno, buenos días a todos y muchas gracias por la invitación y muy buenas las presentaciones. Quisiera, con respecto a lo que ha señalado Marisol, hacer dos acotaciones. La Asociación de Diplomáticos de Carrera en Retiro, ADICARE, hizo una presentación a la Convención Constitucional para que se retornara a la norma de la Constitución de 1925 de que los embajadores fueran ratificados por el Congreso. En la del 25 decía Senado, nosotros, como el tema era incierto, pusimos Congreso. Esta norma no fue acogida. Y tampoco fue acogida otra propuesta, que era consagrar en la Constitución lo que es la práctica ya de los últimos, desde el 2010 en adelante, de que el 80% de los embajadores son de carrera. Y tampoco fue acogida. Yo creo que en una forma progresiva de ver la función internacional, la profesionalización de la misma era un hecho importante, y la ratificación por el Congreso también, porque eso invita al embajador de que una representación, no solo del presidente de la República, sino que también va con un respaldo del Congreso Nacional, y los candidatos además pasan por un examen en las comisiones de Relaciones Exteriores de las respectivas cámaras. El otro tema que a mí me preocupa en el borrador de la Constitución es que se obliga a la Cancillería a algunas cosas que son realmente inconvenientes, como es hacer públicas todas las minutas y todos los documentos vinculados a las negociaciones de los tratados. No se pone un plazo para esto. Por lo tanto, teóricamente esto podría ser inmediato o conjuntamente con la solicitud de tramitación de su aprobación en el Congreso. Y eso es bien complicado porque evidentemente que las minutas son proyectos, son borradores, contienen elementos de reflexión, además están contenidas las opiniones de las contrapartes, las modificaciones que se van haciendo en un proceso de negociación. Y si todo eso pasa por un escrutinio público y abierto de cualquier estudiante, de cualquier persona que lo quiera solicitar, tan pronto sean estos convenios aprobados o ratificados, creo que va a producir un proceso bien complejo en nuestras contrapartes al negociar, que van a querer evitar decir muchas veces la sinceración de la negociación. El cuarto del lado, todos estos mecanismos que se tienen para llegar a los consensos y a los acuerdos. Con respecto al tema de la plurinacionalidad, el primer principio que enfatiza como objetivo, como principio de la política exterior, es la no intervención en los asuntos internos de otros estados. Esto, en mi opinión, va a ser contradictorio con esta plurinacionalidad de política exterior, porque evidentemente si una autonomía indígena o una autonomía regional o una autonomía comunal toma una iniciativa, respalda una iniciativa y se entromete en una actividad del mismo pueblo en el país vecino o para vecino, vamos a llegar a tener un conflicto con ese principio de la no intervención en los asuntos internos de otros estados. Al establecerse todo este régimen de la plurinacionalidad que yo no comparto, sin ninguna orientación ni sujeción a la administración central de la política exterior,
Yo creo que, y compartiendo plenamente lo que ha dicho José Rodríguez Elizondo, vamos a tener una debilidad profunda en nuestra política exterior y una permanente conflictividad con los pueblos originarios. Porque además, en virtud del acuerdo 169 de la ONT, estamos obligados ahora a consultarlo. Y esa consulta también se va a extender entonces a temas de política exterior. Esas son mis opiniones. ¿Alguno de los dos quiere hacer algún comentario? ¿Profesora? Sí, yo quiero tomar solo un aspecto de lo que ha señalado Adolfo. Le agradezco mucho sus comentarios y dejarle a Pepe el aspecto de la plurinacionalidad. Efectivamente, la forma en que el borrador de la nueva Constitución recoge el principio de la transparencia, que hoy día está en el artículo 8º de la Constitución, es distinta a cómo lo hemos venido conociendo y tratando hasta el momento. La regla general es que será que la Constitución asegura a todas las personas la transparencia de la información, dice el número 125 del borrador, de toda la información pública en poder del Estado, facilitando su acceso de manera comprensible y oportuna en los plazos y condiciones que la ley establece. Este es uno de los muchos casos en que el borrador de la nueva Constitución se remite a la ley para la regulación en plenitud de una determinada institución que contempla la Constitución. Y los criterios que se señalan para mantener la reserva o secreto son solo la seguridad del Estado y la protección de los derechos de las personas, o cuando su publicidad afectara el debido cumplimiento de las funciones de la respectiva institución. Pero desapareció, Adolfo lo habrá notado, el concepto de interés nacional, que en un lúcido comentario que hizo Hernán Salinas hace unos años sobre el problema que significó que a la Cancillería, por la vía de acceso a la información pública, se le pidiera transparentar los honorarios de los abogados con los cuales Chile había ido a litigar a la Corte Internacional de La Haya, la razón de la Cancillería para negar el acceso a esa información, estimando que allí podían comprometerse intereses del país, fue el interés nacional, que ahora no aparece. En consecuencia, desde el punto de vista de la política exterior, Adolfo tiene razón, a mi juicio, en temer con la Asociación de Funcionarios de la Cancillería que aquí pudiera estar obligado nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores de aquí en adelante a entregar información por la vía de esta famosa acción de amparo de acceso de la información pública que se tramita ante el Consejo de la Transparencia y en sede de apelación ante la Corte de Apelaciones respectiva, a entregar antecedentes que pudieran ser particularmente sensibles para las negociaciones diplomáticas o también para la litigación internacional. Así que comparto plenamente su aprehensión. Gracias. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Adolfo, me parece absolutamente claro, y aquí lo que vamos a tener que sufrir los chilenos tradicionales, que vamos a ser los chilenos originarios tal vez en 200 años más, pues. Lo que tenemos que plantearnos los chilenos originarios es cuál es el interés nacional a partir de la eventual aprobación de este borrador. Cuando hablemos de interés nacional, Marisol, ¿de qué nación? ¿O vamos a tener que hablar de nuestros intereses de distintas naciones? Cuando hablamos de la Universidad Nacional, la Universidad de Chile, bueno, ¿de qué nación va a ser nacional la universidad? ¿Cuál va a ser su rol con respecto a la formación de los chilenos del futuro y de los otros 10 nacionales del futuro? Nos estamos metiendo en un berenjenal espantoso con respecto a esta característica, y yo pongo el énfasis en un soslayamiento que no me parece gratuito. Si ustedes se fijan en las sucesivas etapas de los acompañantes del calificativo plurinacional, han ido variando. Primero fue Chile, es un Estado regional, intercultural, plurinacional, etc. Después pasó a ser Chile, es un Estado social de derecho democrático, plurinacional.
fueron cambiando los acompañantes, pero el único factor permanente fue el factor plurinacional. Segundo elemento curioso, como periodista a mí me extrañó profundamente que las entrevistas a los intelectuales más connotados de la Convención Constituyente nunca se les preguntara a fondo o superficialmente sobre qué entendían ellos por plurinacionalidad. La única vez que se hizo, surgió este sinceramiento de un convencional que dijo que era un concepto en construcción. Pero nuestros interrogadores a veces tan acuciosos, tan, entre comillas, tan acosadores con respecto a los entrevistados, nunca los pusieron entre la espada y la pared de la plurinacionalidad. Por lo tanto, esto fue pasando colado y yo suelo decir, en esto suelo repetir un aforismo que le escuché una vez a un político español, ¿no? Uno a veces se equivoca por tener la razón demasiado temprano. En nuestro programa de Relaciones Internacionales planteamos desde octubre, desde septiembre, octubre, este tema, y solo vino a plantearse como un tema decisivo o importante hace poco tiempo, después de UNASUR. Bueno, ahí viene entonces este tema de que no se captó que el eje de todos los temas polémicos de la Constitución estaba en la plurinacionalidad. Sin plurinacionalidad no se habría pensado en una justicia binaria, no se habría pensado en la posibilidad de que los territorios originarios autónomos o autogobernados tengan relación con otros originarios, el Gualmapu con los argentinos, los aymaras, que son aymaras de 3 o 4 países en el norte. Bueno, si ustedes tienen la paciencia de examinar todos los artículos de la Constitución del borrador, de alguna u otra manera se refieren a la plurinacionalidad. Y yo me confieso derrotado en esto. Hasta el día de hoy no se ha descubierto que este ha sido el eje conceptual de la refundación. Y tampoco se ha descubierto que la refundación es la nueva manera de decir revolución. Muchas gracias. Agradecemos a todos por las preguntas realizadas y por supuesto a nuestros grandes conferencistas de hoy por sus tan interesantes reflexiones. Para finalizar, entonces, dejo con ustedes a don Hernán Felipe Errázuriz, presidente del Consejo Chileno para las Relaciones Internacionales, que quiere entregarles un saludo, unas palabras de cierre de este evento. Bueno, primero, muchas gracias, Fernanda, por haber hecho esto tan fluido con las dificultades de manejar la virtualidad. También muchas gracias, Alejandro, por tus preguntas, a la Soledad y a Fito. Pero especialmente quiero agradecer a Marisol, no solo por su disposición, sino por su brillante exposición de la normativa de esta ley superior que está en discusión todavía tenemos posibilidad de deshacernos de las partes complicadas. La diplomacia, digamos, constitucional es un tema que ha pasado un poco por el lado, la gente no se ha preocupado especialmente de esto y es indispensable, como ha dicho Pepe, que haya más conciencia de todos los riesgos y de la gobernabilidad o ingobernabilidad que esto va a simplificar. Va a complicar enormemente la vida. La coordinación del Ministerio de Relaciones Exteriores siempre ha sido difícil. Cada ministerio en Chile pretende tener una sección especializada en relaciones internacionales y todos sabemos, los que hemos estado ahí, que es muy difícil de manejar y ahora será imposible, yo creo, con esta descentralización de los territorios, con facultades, especialmente también de las comunas y para qué decir de las regiones. Ahí hay un problema de gobernabilidad que se viene encima que es muy serio. Bueno, nadie más alerta y temprano que Pepe en los riesgos de la plurinacionalidad. Realmente su contribución ha sido enorme. No creo que pueda declararse derrotado porque, como a cualquiera le consta, está muy presente siempre y lo desarrolla con una experiencia de haber vivido en el Perú, de conocer a los bolivianos. Hace muchos años que empezó con el problema de García Linera, así que yo creo que todos le debemos especial agradecimiento a Pepe, además de su brillo en exponerlo, por su preocupación, que espero que
siga empujando. Yo creo que cada día hay más conciencia, así que no está derrotado, Pepe. Y bueno, muchas gracias a todos por estar con nosotros hoy día. Esperamos pronto que sean virtuales, cosas del pasado, y Fernanda no va a ser tan importante porque lo vamos a hacer de alguna manera presencial. Muchas gracias a todos y hasta luego.